La llamada Guerra de los Pasteles comenzó el 16 de abril de 1838, cuando Francia reclamó indemnizaciones al gobierno mexicano, entre ellas la del pastelero de apellido Remontel, quien aseguraba que oficiales mexicanos habían dañado su negocio años atrás. Como México no aceptó pagar el 21 de noviembre de 1838, la flota francesa atacó el puerto de Veracruz y el fuerte de San Juan de Ulúa. El conflicto terminó el 9 de marzo de 1839, gracias a la mediación del diplomático inglés Richard Pacman. México aceptó pagar indemnizaciones y Francia retiró su flota y devolvió barcos incautados. Aunque parezca increíble que una disputa sobre pasteles desencadenara un conflicto internacional, ese episodio refleja lo vulnerables que eran los gobiernos latinoamericanos frente a las presiones de las potencias europeas en el siglo XIX. La verdadera razón fue un intento francés de obtener privilegios económicos y una mejor posición comercial ante otros países como Inglaterra, aprovechando la debilidad interna de México que había sufrido crisis económicas y la pérdida de Texas. El origen popular del nombre radica en este incidente, especialmente un pastelero llamado Ramontel, que exigió una suma por pasteles supuestamente perdidos o estropeados. Aunque la historia fue exagerada y usada por la prensa para motivar una identidad nacional frente a la amenaza francesa, aunque el trasfondo era una disputa comercial y el deseo francés de obtener ventajas en el país, lo que llevó a un bloqueo naval y bombardeo del puerto de Veracruz. El 16 de abril de 1838 se inició un bloqueo naval de las costas mexicanas por fuerzas francesas que reclamaban indemnizaciones, el pago de la deuda externa y además la destitución de un juez, un general y un coronel. La situación en el puerto de Veracruz y San Juan de Ulúa se volvió crítica, según informes de los generales Rincón y Gaona. No contaban con dinero para medicinas y no llegaba ayuda para la defensa en caso de ser atacados. La situación del gobierno de la República no era menos desconsoladora. Mientras intentaba someter a revolucionarios que en diversas partes del país se habían levantado contra Bustamante, sus ingresos insuficientes de por sí se veían reducidos por el bloqueo, mientras continuaban llegando buques franceses. El contraalmirante Charles Baudin llegó a la Ciudad de México el 1 de noviembre para iniciar negociaciones en el transcurso de las cuales el gobierno mexicano pidió que suspendieran el bloqueo. La petición fue denegada, por lo que el día 4 el contraalmirante ya estaba de regreso en Veracruz. Aún con el bloqueo, las negociaciones continuaban y el 17 de noviembre se reunieron nuevamente en Jalapa. Ahí México aceptó pagar los 600,000 y el contraalmirante y atacante negociador por Francia renunció a exigir la destitución del juez y los militares, pero añadió a la demanda 1 millón de pesos como indemnización por los gastos realizados por Francia durante el bloqueo y que la indemnización al comercio francés por los saqueos y destrucciones se reconociera como legal, poniendo como límite el día 27 de noviembre. La guerra de los pasteles dejó consecuencias inmediatas y también a largo plazo. Algunas consecuencias inmediatas son el bloqueo naval y daños. Fueron pérdidas económicas al interrumpir el comercio en Puerto de Veracruz. El regreso de Santa Anna. Después del fracaso de Antonio López de Santa Anna, recuperó cierto prestigio y retomó su carrera política. Tratado de paz. Se firmó el Tratado del 19 de marzo de 1839, que puso fin a las hostilidades. Algunas a largo plazo fueron la estabilidad económica, porque aumentaba su deuda externa y afectaba su producción, procedentes para futuras inversiones, la deuda con Francia y la necesidad de un trato comercial sentaron la base para una futura inversión francesa. Incremento de la desestabilización política. La guerra fue un factor más en el periodo de inestabilidad política. En conclusión, la guerra entre México y Francia se originó por una serie de reclamos y disputas comerciales y territoriales, lo que destacó la vulnerabilidad de México después de la independencia y la tendencia de las potencias extranjeras a intervenir en los asuntos internos del país. También subrayó la importancia de proteger la soberanía nacional y resolver disputas internacionales de manera diplomática.